Atención. Este video es la corrección del top anterior ya que el episodio de la logía de los cefalópodos no es de la temporada 5 sino de la 6. Comencemos. Número 5. Casa Nueva. Ese episodio ha sido uno de los peores de la temporada debido a una escena sumamente asquerosa y otras cosas más. El episodio comenzó con Bob Esponja tratando de dormir para llegar a tiempo al trabajo, y después de varios intentos pudo reconciliar el sueño. Pero cuando despertó se le hizo tarde para llegar al trabajo, y tuvo que salir corriendo sin uno de sus zapatos. Y cuando llegó solo un minuto tarde, en donde luego Bob Esponja comienza a tener un comportamiento bastante exagerado. Y cuando llegó Don Cangrejo a preguntarle a Bob Esponja, este se pone a llorar suplicándole que no lo despidiera por haber llegado tarde, y le prometió que iba a ser más puntual, aunque Don Cangrejo no le estaba dando importancia a eso. En donde Calamardo cuando sale del crustáceo cascarudo, le dice a Bob Esponja irónicamente que debería vivir en el crustáceo cascarudo. Pero Bob pensó que Calamardo hablaba en serio, y este pasó una noche viviendo en el crustáceo cascarudo. Al día siguiente, Don Cangrejo llega y ve que Bob Esponja había pasado una noche en el crustáceo cascarudo, y Bob Esponja le dijo que ahora está viviendo en el crustáceo cascarudo para no llegar tarde al trabajo. A Calamardo le pareció estupendo ya que no tendría jamás a Bob Esponja de vecino, pero ¿qué hay de Patricio? Porque Patricio también lo molesta mucho. Aunque Calamardo sí tenía que aguantar teniendo a Bob Esponja como compañero de trabajo, pero preferiría eso que tenerlo de vecino, aunque Bob molestaba mucho a Calamardo en el trabajo también, incluso lo estaba dejando en ridículo cuando Bob estaba tendiendo ropa haciendo que la ropa pase por la cabeza de Calamardo. Bob Esponja estaba lavando su ropa en una licuadora llena de agua. Incluso, uno de los clientes se limpiaba la boca con uno de los calzoncillos de Bob Esponja después de comer. Había una escena donde Bob Esponja guardó la mostaza dentro del caparazón de Gary, cuando Gary lo tenía puesto. Eso ya era muy asqueroso. Los padres de Bob Esponja llegaron al crustáceo cascarudo a visitar a Bob Esponja, pero ellos también creían que estaban en la casa de Bob Esponja. Don Cangrejo le había tenido mucha paciencia a Bob Esponja, hasta que primero encontró la bañera de Bob Esponja dentro de su oficina. Don Cangrejo pierde el control y arranca la cortina de la bañera, pero lo que no sabía era que la mamá de Bob Esponja se estaba bañando en donde Don Cangrejo se aleja. Luego llegó el papá de Bob Esponja y golpeó a Don Cangrejo por invadir la privacidad íntima de la madre de Bob Esponja. Cuando Don Cangrejo salió de su oficina vio que de la cocina salía pelos recortados encima de Calamardo. Y era Patricio que se había rasurado los vellos de su espalda baja, eso era lo más asqueroso, especialmente cuando enfocaron de cerca la espalda de Patricio, en donde los clientes sintieron asco y huyeron del crustáceo cascarudo. En donde Don Cangrejo se pone a llorar, y luego se puso muy furioso que echó a Bob Esponja del crustáceo cascarudo para que regrese a su casa. Luego, mientras que Calamardo se relajaba sin tener a Bob Esponja de vecino, luego llegó un camión de mudanzas, y era Bob Esponja quien regresó, ya que Don Cangrejo lo echó del crustáceo cascarudo. Luego él vio su batería, y empezó a tocarla muy fuerte, en donde Calamardo gritó "no" y se pone a llorar, ya que Bob Esponja volvió a ser su vecino. Luego al final del episodio llega a Don Cangrejo al crustáceo cascarudo y se percató de algo, eran las cosas de Calamardo, que quiere decir que Calamardo se mudó al crustáceo cascarudo, en donde Don Cangrejo gritó "Calamardo". Número 4. La rosquilla de la vergüenza. Ese episodio es uno de los peores, primero por ser muy corto, y segundo por ser muy asqueroso. Era un episodio bastante absurdo y aburrido, es peor que Casa Nueva, en mi opinión claro, no sé si algunos de ustedes opinan lo mismo, pero yo lo considero peor por ser muy corto, escenas repetitivas y asquerosas. Todo comienza cuando Patricio despertó dentro de la casa de Bob Esponja, en donde este se encuentra dormido con una rosquilla en la mano. Patricio se la quería comer, entonces se la quita a la esponja, se la lleva a su casa. En donde este se la come y luego la escupe ya que era de Bob Esponja. La rosquilla estaba babeada, y en eso Patricio recibe una llamada de Bob Esponja diciéndole que iba a visitarlo, donde a este en lugar de esconder la rosquilla en la nevera, se le ocurre esconderla en la lámpara. En serio que ese perdedor rosado escondió la rosquilla en la lámpara, pero como estaba prendida se veía, era obvio que se iba a ver. Luego el perdedor rosado esconde la rosquilla debajo de la alfombra, en vez de esconderla en el refrigerador. Pero este se imagina que Bob Esponja iba pasando, y pisa la dona que estaba debajo de la alfombra, en donde Bob le decía al gordito que era un monstruo. Luego, el perdedor rosado la saca de la alfombra, y en vez de guardarla en el refri, la esconde en su tostadora.
Luego Rick se imagina que Bob Esponja tenía 2 panes para tostar. La rosquilla sale de la tostadora, y como la rosquilla estaba caliente, el tonto la tira en el inodoro. Pero luego se imaginó que Bob Esponja tenía que ir al baño. En donde Bob salía de su casa. Patricio al oír la puerta de Bob Esponja, luego ya no sabía dónde esconder la dichosa rosquilla, mientras que Bob Esponja se acercaba a la casa de Patricio, luego Patricio tenía una idea y era esconder esa rosquilla en el ático, en donde se sube y se acordó que no tenía ático y luego se cae, y vuelve a tener la misma idea de su supuesto ático, y se vuelve a caer. Luego ya era demasiado tarde, Bob Esponja había llegado, y Patricio escondió la rosquilla debajo de su pantalón donde estaba su trasero. Luego Bob Esponja pone una videocasetera que era sobre una grabación que ellos hicieron, como el ratero rosado ya sabía que Bob tenía cámaras de seguridad, le cuenta la verdad a Bob Esponja, pero resulta que Bob Esponja se la había regalado de cumpleaños. Luego, Patricio se saca la rosquilla, y se veía como la rosquilla ya estaba toda hecha a perder. Como ya se aclaró todo, el rosadito comparte su rosquilla con Bob Esponja, y cuando la comparte Bob Esponja sintió un mal sabor en la rosquilla, y a Patricio le gustó a pesar de que ya estaba toda hecha a perder. Qué absurdo fue ese episodio, por eso fue uno de los peores, y también era muy asqueroso. Número 3. El primo Stanley. Ese episodio ha sido bastante odiado por los fans, debido al personaje Stanley. Stanley era parecido a Bob Esponja solo que más alto y más tonto. Stanley no podía tocar nada, porque cada vez que tocaba algo destruía todo. Primero hizo que Calamardo se mudara porque no aguantaba más a Bob Esponja, y menos aguantaría a Stanley. Luego, cuando conoce a Arenita, se tropezaba con una roca, haciendo que con sus dientes rompa un pedazo de manga del traje de Arenita, haciendo que Arenita se vaya volando hacia arriba. Luego, en la casa de Patricio, fue una escena bastante aburrida y absurda. Luego en el crustáceo cascarudo, Stanley comienza a trabajar, pero cuando tocó la caja registradora explotó, y Don Cangrejo al preguntarle a Bob Esponja que quién había sido el responsable, pero como Bob no quería meter en problemas a su primo tuvo que mentirle a su jefe, en donde este lo pone a pruebas. Bob Esponja tenía que estar aguantando todos los líos que Stanley lo mete. Cuando llega un cliente, Stanley en vez de atender al cliente correctamente, solo se toma un selfie con él, incluso, después de la última fotografía, el cliente explotó como un balón. En donde el estúpido de Stanley se lleva la cámara mientras los demás clientes esperaban. Y Bob Esponja tenía que hacer todo el trabajo, y después de tanto trabajo, Don Cangrejo entra a la cocina y ve que había un desastre, y regaña a Bob, e incluso lo compara con Stanley, como si Stanley estuviera haciendo un buen trabajo. Stanley era un pésimo empleado, pero claro como el tacaño siempre está interesado en el dinero, por eso. Luego, Bob Esponja va a la oficina de su jefe para hablar sobre Stanley, pero como Don Cangrejo le había dicho que esperara que no le estuviera mintiendo, luego aparecen unos familiares, una ardilla macho escocés, un calamar con pelo amarillo, y 3 cangrejos trillizos que eran los 3 sobrinos de Don Cangrejo, incluso Don Cangrejo confirma que los rechazó, y los echó del crustáceo cascarudo. Don Cangrejo rechazando a sus sobrinos, fue algo muy bajo, pero luego cuando Bob Esponja entra a la cocina para hablar con Stanley seriamente, él vio la gota que derramó el vaso, Stanley rompió la espátula de Bob Esponja, en donde Bob Esponja gritó de angustia. Luego Don Cangrejo llega a la cocina a preguntarle a Bob Esponja por el grito, y creyó que Bob Esponja había roto su propia espátula, hasta que Bob estalló y confesó que fue su primo Stanley fue quien rompió su espátula, y quien quemó la caja registradora, y que aparte él solo estaba encubriendo a Stanley porque no hace nada bien, en donde este avergonzado sale se iba corriendo. Pero luego Don Cangrejo le recomendó un lugar a Stanley donde trabajar, y era nada más y nada menos que en el balde de carnada para que después lo destruyera. Don Cangrejo veía con satisfacción cómo el balde de carnada se destruía sin razón, ya que Plankton no estaba tratando de robar la fórmula secreta de la cangreburger. Este episodio ha sido bastante absurdo y uno de los peores, y el final era peor, porque Plankton tuvo que pagar un castigo sin razón. Número 2. ¿Qué fue de la vida de Bob Esponja? He oído muchas críticas negativas sobre ese episodio. El episodio comienza con Bob Esponja despertando, y le dio a Gary el abrazo de los buenos días, pero accidentalmente rompió su caparazón, en donde este ataca a su propio dueño. Jamás Gary se había comportado agresivo con Bob Esponja excepto en una vez mordido.
Bob Esponja salió huyendo de Gary hasta que accidentalmente chocó con Patricio, y arruinó el pastel que tenía. Era el pastel que Patricio había conseguido o había hecho para el cumpleaños de su mamá, y le gritó a Bob Esponja, y lo llamó chico tonto. Luego Bob Esponja toca la puerta de la casa de Calamardo, pero Calamardo de forma agresiva le gritó a Bob Esponja por espantarle su sueño y lo llamó chico tonto. Calamardo siempre ha sido amargado, pero de que actuará de forma agresiva con Bob Esponja solo por espantarle su sueño, eso era muy bajo. Y Patricio jamás le había insultado a Bob Esponja, excepto cuando él y Bob se peleaban. Luego Bob Esponja visita a Arenita, y accidentalmente echó a perder el robot que ella había construido, y luego lo echó de su casa y le llamó chico tonto. Y vuelven con la palabra chico tonto. Al oír esa palabra 3 veces me volvió loco, y tuve que escucharla una vez más cuando Bob Esponja accidentalmente arrojó a Don Cangrejo en la freidora. Don Cangrejo no se había molestado con Bob por arrojarlo a la freidora, sino cuando sus 2 billetes se frieron en la freidora, por eso Don Cangrejo lo echó y lo llamó chico tonto. En serio, en ese episodio Bob Esponja hizo cosas sin intención, y todos lo trataron hasta lo llamaron chico tonto, incluyendo su mejor amigo el Rosadito. Hasta Gary atacó a Bob Esponja. Bob Esponja se va de fondo de bikini dejando a Gary solo. Este episodio no solo recibió críticas en contra de Gary, Patricio, Calamardo, Arenita, y Don Cangrejo, también los ciudadanos de la otra ciudad trataban mal a Bob Esponja injustamente. Incluso en la escena donde un pez regaña a Bob Esponja sin motivo, se mostró una escena grotesca de Bob Esponja cuando lo enfocaron de cerca. Era Bob Esponja con una burbuja de moco saliendo de su nariz, los dientes marrones, su cuerpo como una esponja vieja, y sus ojos muy pequeños y rojos. Incluso, trataron mal a Bob Esponja solo por soplar burbujas, ya que en esa ciudad se prohibía soplar burbujas, y todo porque había una banda de malhechores que explotaban burbujas, y cuando conocieron a Bob, le querían hacer daño. Pero luego cuando Bob se defendió de esa banda, todos los ciudadanos le agradecieron, incluso lo eligieron como alcalde. Hasta que luego anunciaron que la ciudad andaba destruida en donde todos odiaban a Bob Esponja, por unas burbujas. El final no estuvo tan mal, pero sí cuando Calamardo sacó su cerebro de la cabeza, y lo botó a la basura. Pero mayormente que fue de la vida de Bob Esponja era un episodio terrible, muy inquietante, cruel e incómodo de ver. Número 1. Amar a una cangreburger. Ese episodio, sin duda alguna es el peor de la temporada 5. Anteriormente dije que era el peor episodio debido a escenas asquerosas, el comportamiento exagerado de Bob Esponja enamorándose de una cangreburger y que no permitía que nadie se la coma. Lo más bajo del episodio fue que Bob Esponja matara a unas almejas por acercarse a la cangreburger. Y el final del episodio ni se diga, era un final muy asqueroso y desagradable. Y bien, espero que les haya gustado este top. El próximo top será de los 5 peores episodios de la 6ª temporada de Bob Esponja. Esa temporada tiene muchísimos episodios malísimos más que la temporada 5.